Capítulo 66. Al final, vio la cara de Lu Feng. Nunca antes había visto una expresión tan angustiada en el rostro del coronel. Sin embargo, no pudo decir nada. Había oscuridad frente a sus ojos y su cuerpo estaba vacío. Suavemente, algo en su cuerpo se rompió. Muy doloroso. Luego vino el segundo. Trató de averiguar qué estaba pasando. Finalmente, su conciencia pareció encontrar un punto de luz en el vacío y vio lo que estaba pasando. El micelio delgado y blanco como la nieve se había estirado hasta un punto casi transparente, frágil hasta un nivel emocionante. Hubo un dolor agudo y se rompió. Su espora. El micelio de su cuerpo estaba conectado a cada micelio de la espora. Ahora el micelio se estaba rompiendo uno por uno. No lo hizo él mismo, sino que la espora se marchó activamente. No era eso. Era el momento de la madurez y los instintos de vida lo separaban. Anse no pudo detenerlo. Era difícil decir si existía una relación profunda entre un hongo y su espora. Su relación no era como la de padres e hijos humanos, pero aún así no quería que la espora lo dejara tan rápido. Afuera era tan peligroso. Si la espora lo dejaba, moriría si se encontrara con algo, especialmente con Lu Feng. Sin embargo, había perdido todos sus sentidos y no podía decir nada. Solo podía hablar con la espora en su corazón. No salgas. No salgas. Es muy peligroso. El miedo a la muerte alcanzó su punto máximo cuando solo quedaban 3 micelios. No salgas por favor. Sudaba al abrir los ojos. El techo estaba frente a él y parpadeó lentamente. Al momento siguiente, su espíritu se agitó. Todavía estaba aquí. Aún podía sentir la espora en su cuerpo y los 3 micelios balanceándose para sostenerlo, como si la espora finalmente hubiera decidido atender su pedido. Al momento siguiente, la voz del médico entró en sus oídos. Por un momento, pensó que había regresado a la base, pero luego se dio cuenta de que esta voz venía del comunicador. Después de corregir el cable de cobre distorsionado, Lu Feng se había puesto en contacto con la base. Puede que esté mal, pero en este momento, Anse se sintió perdido. Puedo decirte con certeza que los humanos han terminado. La voz pesimista del médico provino del comunicador. Anse se movió y descubrió que estaba acostado en los brazos de Lu Feng, vestido con su abrigo. Entonces Lu Feng vio que se despertó. Parecía querer decir algo, pero Anse usó sus ojos para decirle a esta persona que se concentrara en la llamada. Luego presionó débilmente su frente contra el pecho de Lu Feng. Este no es un desastre predecible en absoluto. Es una extinción masiva. Puedo decirles que todos los seres vivos, todos los seres no vivos y todas las leyes de la física se extinguirán. Lu Feng le dijo, vi la fusión de la materia. No es fusión. Nuestra última definición es distorsión, que es una distorsión general a nivel micro. ¿Sabías que un átomo de silicio ha cambiado para convertirse en algo que no conocemos bajo el microscopio? No es contaminación genética en absoluto. Es un cambio a nivel cuántico. No podemos observar nada. Según el principio de incertidumbre, no podemos superarlo. No podemos superarlo con 10.000 años de progreso científico y tecnológico. Solo podemos aceptar la muerte. En la actualidad, solo sabemos que el campo magnético puede proteger al planeta de este cambio. Después de que las 2 bases aumentaron la fuerza del campo magnético, la distorsión se detuvo temporalmente. Aún así, sabes que la situación siempre está empeorando. Era como si el nerviosismo lo estuviera haciendo balbucear. En el pasado, solo nos infectaríamos a través de heridas graves y luego fueron heridas leves. Se convirtió en una infección tan pronto como nos tocaron y luego en una infección sin contacto. Pensé que esta era la peor situación. ¿El resultado? La estructura básica de este mundo está en caos y obviamente es un proceso de fortalecimiento gradual. El mundo se vuelve cada vez más caótico. Ahora nuestro campo magnético puede bloquearlo temporalmente. ¿Y qué? Nuestro campo magnético tiene una intensidad máxima de 9 y actualmente está en 7. Es casi el final. Mañana, pasado mañana o 6 meses a más tardar, nuestros polos magnéticos artificiales se dañarán debido a la distorsión. La base quiere que regreses, pero, de hecho, si quieres encontrar un lugar para pasar el resto de tu vida, no te detendré, dijo el médico. Está casi terminado. Lo sé. El médico sugirió, si no ha encontrado a Anse, no lo busques. Déjalo ir, déjate llevar, vive bien y muere bien. De todos modos, vamos a morir. Incluso si trae la muestra de regreso, no podemos estudiar los resultados. Esto no es algo de lo que la ciencia sea capaz, aunque la base todavía quiere el último rayo de esperanza. Hubo una pausa antes de que el médico volviera a hablar. Lo siento, colapsé. Me contagió el pesimismo de la base. No escuches mis palabras en este momento. Debe recuperar esa muestra. Dado que esa muestra es inerte cuando se trata de infección, podría ser inerte a la distorsión. Este es el avance final, la última esperanza.
o mueres afuera o lo traes de vuelta. Sin embargo, de acuerdo con la actuación de Anse cuando desapareció repentinamente, podría ser un heterogéneo con habilidades y formas muy extrañas. Debes ser cuidadoso. El tono de autocrítica del médico y el error de cálculo de la fuerza de Anse hicieron que los labios de Anse se curvaran, pero al mismo tiempo, entendió que la base aún se adhería a su espora. Que descanse bien, le dijo Lu Feng al médico. He enviado coordenadas al Frente Unido. Colgó el comunicador antes de mirar a Anse. Lu Feng preguntó, ¿estás bien? Estoy bien. ¿Qué es lo que acaba de suceder? Anse susurró, no puedo decírtelo. De repente, notó que los ojos de Lu Feng eran tan fríos que daban miedo. Los dedos de Lu Feng se movieron suavemente a lo largo del cabello de Anse, su voz era ligera. Así que tampoco puedes decirme dónde está la muestra. Anse bajó la cabeza. No tenía nada que decir sobre la espora. Fue así en el pasado y lo mismo ahora. En este mundo, el tiempo de tranquilidad era en vano. Como el final de un sueño, él y Lu Feng finalmente regresaron a hace unos días. El juez y heterogéneo, perseguidor y desertor. No entregaría la espora y Lu Feng no lo dejaría ir. No quería mirar a los ojos a Lu Feng y cambió el tema. ¿La situación de la base es mala actualmente? Sí. ¿Entonces vas a volver? Estoy volviendo. Pero el médico dijo, no hay esperanza, susurró. Inmediatamente se dio cuenta de la locura de sus palabras. Incluso si la base estaba a punto de perecer, era imposible que Lu Feng no regresara. Después de un largo silencio, Lu Feng declaró. Soy una persona de la base. Los labios de Anse se tensaron. Lu Feng pertenecía a la base, al igual que él pertenecía al abismo. No podían vivir juntos en paz. Lu Feng ya había enviado coordenadas al Frente Unido, mientras que Anse se negó a decir la ubicación de la espora. No le resultó difícil imaginar lo que le pasaría a continuación. Miró a Lu Feng. Gracias a la cortina de lluvia afuera, la luz era tenue. No podía ver a Lu Feng, ni podía entender a Lu Feng. El mundo estaba cambiando y volviéndose más loco. Incluso el médico dijo que era el fin de los humanos. En el último momento antes de la muerte de la humanidad, ¿qué estaba pensando Lu Feng? Anse no lo sabía y solo miró a Lu Feng en silencio. A veces siento que como si la base pereciera en mi vida, la voz de Lu Feng era baja. Todo lo que hice antes. Se detuvo y no habló, su estado de ánimo fluctuaba como una onda en el agua antes de congelarse pronto. Podría haber un milagro. Anse solo pudo decir esta frase con suavidad. Era lo único que podía pensar para consolar a Lu Feng. Lu Feng lo miró. ¿Crees que es posible? Sí. Es como si el mundo fuera tan grande, pero su avión se estrelló a mi lado. Continuó, si no, estarías muerto. Si Lu Feng hubiera muerto, Anse no estaría a salvo en la ciudad humana en este momento y todo sería diferente. Sin embargo, vio a Lu Feng simplemente mirándolo. Anse estaba mintiendo en sus ojos y Lu Feng se veía así. Miró a Anse y solo había un escalofrío en los ojos verdes sin temperatura. ¿Sabes lo grande que es el mundo? Anse lo pensó. En su memoria limitada, no había viajado mucho y no había visto muchas cosas. Era solo un hongo inerte. Sin embargo, el mundo debe ser enorme, por lo que el avión de Lu Feng que cae frente a él debe ser un milagro. Por lo tanto, asintió lentamente. Quería hacer feliz a Lu Feng, pero ahora Lu Feng se veía tan aterrador. Al ver el rostro inexpresivo de Lu Feng, Anse no pudo evitar retroceder un poco. No lo sabes. La voz de Lu Feng era fría. No me caí frente a ti. Fue porque se suponía que debía encontrarte. No. Anse no podía soportar estos ojos y quería irse, pero Lu Feng lo retuvo. Murmuró con voz ronca, ese día hubo muchos aviones. Fuiste a matar las abejas. Accidentalmente. Accidentalmente me encontraste y querías capturarme. Ya muerto. La voz de Lu Feng era tranquila. Los ojos de Anse se agrandaron. Tembló. ¿Quién? Por el barra diagonal ella. Anse solo escuchó una sílaba. No sabía si la palabra era él, ella o ella, pero solo había una posibilidad de que la palabra pronunciada por la boca de Lu Feng. Recuerde, el chino tiene muchos términos neutrales al género. Señora Lu. Él mismo había matado a Madame Lu. Anse no podía respirar y su pecho se movió hacia arriba y hacia abajo varias veces. Lu Feng lo miró, los dedos alcanzaron el costado del cuello de Anse. El dedo índice y el dedo medio se juntaron, presionando contra la arteria carótida frágil y caliente. No había rastros de altibajos emocionales en su voz. Mi última tarea es matarte. ¿La orden del comunicador, no la escuchaste? Anse lo escuchó. Su cuello apretado estaba ligeramente adolorido y extendió una mano para agarrar la muñeca de Lu Feng, pero no pudo alejar a esta persona. Tuvo que hablar con dolor de garganta, pero el mundo es tan grande. No sabías dónde estaba.
Lu Feng miró a Anse. El Anse que sostenía en sus brazos era tan pequeño. El médico dijo que Anse debía ser anormalmente poderoso si podía escapar de la base en un instante, pero Lu Feng lo conocía. Anse era tan frágil y tan pequeño que todos parecían capaces de hacerle daño, ya fuera física o mentalmente. Lu Feng no pudo escuchar claramente las palabras. Solo vio que los ojos de Anse estaban rojos, como si tratara desesperadamente de mostrar que se trataba de un accidente, una coincidencia. Parecía estar tratando de engañarse a sí mismo para creer en algo, para excusar esto. Lu Feng extendió la mano para sacar algo del bolsillo de su uniforme. Era una botella de vidrio delgada de largo de un pulgar, llena de líquido verde pálido y con una etiqueta pegada en el medio. La etiqueta tenía un código de barras y una serie de números impresos. Anse miró esta cosa y preguntó, ¿qué es esto? Lu Feng respondió a la ligera, un agente de rastreo. Anse escuchó el nombre. Recordó que Lily dijo una vez que fue atacada con un agente de rastreo. Los nombres humanos siempre fueron simples. En el momento en que escuchó este nombre, supo el uso. El faro dijo que, al irradiar el rastreador con una onda de pulso de frecuencia especial, puede obtener una frecuencia característica. Después de la irradiación, el rastreador se divide en dos partes. Una parte se inyecta en el cuerpo del objetivo y la otra parte se almacena. La solución de rastreo almacenada se inyecta en un analizador y puede indicar la dirección del campo de rastreo con la misma frecuencia, sin importar qué tan lejos esté. Anse cerró los dedos alrededor del pequeño tubo frío, sosteniéndolo en su mano. ¿Me golpeaste con un rastreador? Su voz tembló levemente. ¿Cuándo lo hiciste? Yo no lo sabía. Mientras hablaba, un pensamiento cruzó por su mente. Su voz era más baja. Le dolía la garganta y estaba casi sin habla. ¿Has sospechado durante mucho tiempo que soy heterogéneo? Pasaste todos los criterios de juicio, así que no te maté. La voz de Lu Feng era aún más fría cuando abrió los dedos de Anse, sacó el rastreador y lo volvió a guardar en su bolsillo. Sin embargo, debo ser responsable de la seguridad de la base. Anse lo miró fijamente, las lágrimas resbalaban por el rabillo del ojo. Pensó que Lu Feng lo limpiaría, pero Lu Feng no lo hizo. La línea de agua se enfrió en sus mejillas. Lu Feng habló muy poco, pero fue suficiente para mostrar su personalidad. Había matado sin piedad a Madame Lu, que era una abeja reina. Supo qué tipo de hombre era el coronel desde el primer día. Quizás la amabilidad de Lu Feng hacia él en los últimos días fue solo una ilusión fugaz. Después de reanudar la comunicación con la base, ¿de dónde obtuvo Anse la confianza en sí mismo de que Lu Feng lo había estado tratando de una manera especial, pensando que Lu Feng lo dejaría ir? Lu Feng observó las pestañas de Anse bajar gradualmente antes de que Anse finalmente se apoyara en su pecho y cerrara los ojos. El agua blanda en los ojos de este pequeño heterogéneo también se cubrió. Parecía estar roto después de que todo fue confesado honestamente, pensó Lu Feng. Como todos los que había matado. Los ojos de Anse se abrieron de nuevo. Miró hacia arriba, con la voz tan baja que Lu Feng tuvo que inclinarse más para escucharlo. Cuando Madame Lu se convirtió en abeja reina, perdió completamente la cabeza. Antes de eso, me dijo, que no odia la base, solo quería experimentar una nueva forma de vida. Ella no te odia. En este silencio mortal, Lu Feng no habló. Pasó el tiempo y justo cuando Anse estaba a punto de tocar la mejilla de Lu Feng para confirmar que esta persona estaba viva, vio los fríos labios de Lu Feng curvándose lentamente. Su voz era muy ligera pero segura. Ella me odia. Anse lo miró a los ojos. Madame Lu dijo que Lu Feng nunca obtendría lo que quería, que no moriría bien y que eventualmente se volvería loco. ¿Por qué? Anse cuestionó. Después de que nací, su relación con mi padre fue descubierta por la base y ya no pudo encontrarlo a voluntad. Maté a mi padre y maté a muchos de sus hijos. Cuando su pequeña hija escapó del jardín del Edén con su ayuda, la hija me conoció. De hecho, al otro lado de la calle de donde tú y yo conocimos a Lily, ella estaba parada allí para encontrarse con su amigo. Lu Feng rara vez hablaba frases tan largas. Anse estaba acostumbrado a escuchar cada palabra que provenía de esta persona, por lo que cuando Lu Feng finalmente terminó de hablar, estaba casi sin aliento. El silencio duró 3 segundos. Hubo muy pocas cosas que la hicieron feliz en la vida, pero todas las arruiné. Ella me odiaba como todos en la base. Mirándolo, Anse abrió la boca. Al final, sabía lo que quería decir. No te odio, declaró. Hubo un largo silencio. ¿Por qué? La voz ronca de Lu Feng repentinamente entró en sus oídos. ¿Por qué? ¿Qué? ¿Por qué estás? Lu Feng lo miró fijamente. ¿Por qué siempre puedes perdonarme? Anse lo miró fijamente, pero no vio el frío Lu Feng. La voz del coronel tembló imperceptiblemente y volvió a preguntar, ¿por qué? Anse quiso explicarlo, pero no pudo. No tenía el coeficiente intelectual de los humanos, ni conocía los muchos idiomas que hablaban. Tuvo que pensar en ello durante mucho tiempo. Te conozco, dijo finalmente.
Ni siquiera eres humano. Los dedos de Lu Feng estaban agarrando sus hombros, los ojos aún tan fríos, pero algo colapsando en su voz. Lu Feng casi tembló cuando preguntó, ¿cómo me conoces? Esta persona tuvo que preguntar. Anse no pudo decir nada y negó con la cabeza desesperadamente. Lu Feng lo empujó paso a paso a un callejón sin salida y quería llorar de nuevo. No sabía por qué esta persona era tan mala y por qué esta persona no dudó en diseccionar todo. El propio Anse era como un juez que deseaba absolver a un prisionero, solo para que el prisionero en juicio siguiera declarando sus crímenes. Este hombre tenía que ser juzgado o condenado a muerte. Quería hacer que Anse lo odiara. Anse no sabía por qué las cosas habían llegado a este punto. Obviamente, al principio, solo hablaban de si la base podría sobrevivir. El mundo era tan grande. ¿No fue un milagro que Lu Feng cayera ante él? Lu Feng dijo que no, que todas estas cosas fueron deliberadas e inevitables. Pero no, realmente no lo fue. Aún así, levantó el brazo hacia Lu Feng y los dedos humanos cambiaron lentamente. El micelio blanco como la nieve trepó por el uniforme negro de Lu Feng y por sus charreteras y púas plateadas. Las lágrimas continuaron cayendo de los ojos de Anse. No podía ver la expresión de Lu Feng y solo sabía que las manos de Lu Feng que lo sostenían temblaban mientras lo abrazaban con más fuerza. Sabía que Lu Feng debió haberlo reconocido como el hongo rodando en el abismo y su voz se ahogó, aún así, te conocí. En este amplio mundo, Lu Feng tuvo que ir al abismo. En un abismo tan grande, Anse tuvo que rodar por las llanuras vacías. No deberían haberse conocido. Nunca había hecho daño a nadie ni a ningún animal. Solo quería criar su espora en silencio y no quería estar tan enojado o triste. ¿Por qué había un humano como Lu Feng en el mundo? Este humano lo sostenía con tanta fuerza como para matarlo. Anse se recostó contra el poste de la cama, luchando desesperadamente, pero su lucha no tuvo ningún efecto. Aún así, no estaba dispuesto a escapar como micelio porque no estaba dispuesto a mostrar debilidad. Mordió desesperadamente el cuello de Lu Feng con todas sus fuerzas. En el momento en que la sangre se vertió en su boca, Anse se detuvo. ¿Qué estoy haciendo?, pensó. Sin embargo, ya no tuvo la oportunidad. Este momento de vacilación fue suficiente para que Lu Feng recuperara la ventaja. Su hombro fue sostenido con fuerza y su espalda golpeó el poste de la cama mientras su mandíbula fue levantada a la fuerza con una mano. Lu Feng lo besó. Capítulo 67 le besó tan ferozmente, tan irresistiblemente, tan sangriento que Anse no podía respirar en absoluto. Inclinó la cabeza, pero fue presionado hacia atrás de nuevo. Solo había estado sintiendo pena por Lu Feng, pero ahora temblaba de ira. Su micelio se estaba extendiendo, su único instinto para resistir ya que quería estrangular a esta persona. Sin embargo, entró en trance cuando una escena apareció ante sus ojos. Una figura cayó frente a él. Su corazón de repente dio un vuelco cuando atrapó a la persona, abrazándolo con fuerza. Anse. En un trance, Anse se dio cuenta de que se trataba de un fragmento de la memoria de Lu Feng. Acababa de beber la sangre de Lu Feng y obtuvo algo. Resultó ser la escena en la que se desmayó. Anse. Lu Feng lo llamó por su nombre varias veces seguidas, pero la persona en sus brazos no respondió en absoluto. La persona simplemente frunció el ceño como si estuviera sufriendo un gran dolor. Lu Feng no sabía por qué Anse de repente se había vuelto así y solo podía tomarlo más fuerte. Esta persona parecía estar muriendo repentinamente, al igual que este mundo voluble. Anse se dio cuenta de los sentimientos de ese momento. Justo en ese momento, sus sentimientos y los de Lu Feng coincidieron. Lu Feng tenía miedo. De hecho, tenía miedo. ¿De qué tenía miedo? Miedo de perder a este hombre en sus brazos. Era como, si perdía a esta persona, lo había perdido todo. El cuerpo de Anse tembló violentamente. Este hombre. ¿Cómo podría Lu Feng ser tan bueno y tan feroz con él? La fuerza de las manos sobre sus hombros lo despertó brevemente de esa escena. Su conciencia se dividió en dos mitades. Una mitad estaba siendo besada por Lu Feng casi como castigo, mientras que la otra mitad estaba inmersa en el recuerdo pasado, presenciando a este hombre abrazándolo y gritando su nombre una y otra vez. Sin embargo, Anse no se despertaba. Se veía tan dolido, tan lindo. Era tan frágil, pero soportaba un dolor tan intenso. Lu Feng le secó el sudor de la frente a Anse y Anse inconscientemente agarró la muñeca de Lu Feng como una pajita que le salvó la vida. ¿Qué estaba pensando Lu Feng en ese momento? Pensaba, puedo lastimarlo, puedo hacer cualquier cosa mientras se despierta. Anse cerró los ojos. Seguía resistiendo, pero no tenía mucha fuerza. Parecía desanimado y al final, solo pudo renunciar a toda resistencia, dejando que Lu Feng tomara sus labios y su espíritu, su todo. Fue como una guerra larga. Las intensas emociones de este largo enfrentamiento lo agotaron lentamente. Una vez que Lu Feng finalmente lo soltó, Anse se inclinó contra su pecho y no dijo nada. Lu Feng solo lo abrazó, igualmente en silencio. El tiempo en blanco se alargó indefinidamente.
El juez y el heterogéneo no tenían nada que decir. En el largo silencio, Lu Feng repentinamente abrió la boca. ¿Cómo te convertiste en humano?, le preguntó. Es por Anse. Se inclinó hacia los brazos de Lu Feng. Se habían confesado completamente y en ese beso que había sido impulsado por los impulsos del otro, se había separado. Por lo tanto, no ocultó nada. De hecho, no era heterogéneo. Era un inútil y no podía infectar a nadie. En realidad, era un hongo infectado por humanos. En este momento, Lu Feng miró su micelio. El micelio blanco todavía estaba manchado con sangre de donde había sido mordido por Anse hace un momento. Resultó que este pequeño hongo sería muy feroz cuando se enojara. La sangre fue desapareciendo poco a poco a medida que fue absorbida por el micelio. Anse también miró allí. De repente declaró, morirás. Lu Feng agarró sus dedos y preguntó, ¿por qué? Estoy creciendo en ti. Anse estaba inexpresivo. Me estoy comiendo tu sangre, tus órganos internos, tu carne y estoy creciendo en tus huesos. La otra mano de Lu Feng agarró lentamente la muñeca de Anse, las yemas de los dedos rasparon la piel blanca y dejaron una marca roja clara, muy parecida a la seta blanca que gotea jugos después de romperse bajo la lluvia. Él susurró. ¿Sabes de lo que estás hablando? Anse negó con la cabeza, con la garganta congelada y los ojos llenos de lágrimas. Miró la pared verde enmohecida y el candelabro retorcido. Las ventanas habían sido rasgadas por el viento y la lluvia entraba, junto con el gemido del viento. Dijo que no sabía cómo definir sus emociones, pero si quería quedarse con Lu Feng, realmente no había manera. Miró al cielo más allá de su alcance. Lu Feng le dijo, estás llorando de nuevo. Anse se volvió para mirar a Lu Feng. En ese ángulo, necesitaba levantar ligeramente la cabeza. De esta manera, se miraron el uno al otro. No estaba seguro de por qué, pero mirando a Lu Feng, Anse se rió. Sus labios estaban ligeramente rojos y sus hermosos ojos estaban cubiertos de marcas de agua. Por lo tanto, Lu Feng también sonrió. Sostuvo la cara de Anse y murmuró. Tan tonto. Anse se limitó a mirarlo. Después de mucho tiempo, abrió la boca. ¿La base vendrá a recogerte? Sí. Anse no habló y Lu Feng preguntó, ¿te gusta la base? En el momento en que escuchó la palabra base, el dolor de la electrocución se extendió por todo el cuerpo de Anse nuevamente. Se estremeció fisiológicamente y se enterró de nuevo en los brazos de Lu Feng. Lu Feng lo abrazó mientras le daba suaves palmaditas en la espalda. Lo siento. Anse negó con la cabeza. No fue hasta 3 minutos después que Anse se movió de nuevo. Miró a Lu Feng y le tomó de la mano con fuerza. Parecía estar esperando algo, pensó Lu Feng. Tuvo una idea y la hizo. Lu Feng se inclinó ligeramente y volvió a besar a Anse. No hubo acciones intensas ni resistencia. Fue un beso profundo y silencioso. Los suaves labios de Anse ya no resistieron. Durante el intervalo en el que tomaron un respiro, Lu Feng miró su expresión. Estaba jadeando ligera y rápidamente, sus pestañas ligeramente bajas y las gotas de agua en sus pestañas brillando levemente. Las manos de Anse se aferraron a los hombros de Lu Feng con una especie de inocencia tímida y gentil. Debido a su blancura, estaba cerca de la compasión. Había una divinidad en la compasión, como algún tipo de caridad espiritual que quería dar en este momento. Sin embargo, seguía llorando. Lu Feng besó sus lágrimas, como si esto borrara todas las penas entre ellos. Al final, la lluvia afuera se detuvo gradualmente. Por la noche, el cielo brillaba con una luz amarilla nublada. Anse se arrodilló en la cama. Sus dedos temblaron cuando abrazó a Lu Feng y lo acostó lentamente en la cama. Los ojos de Lu Feng estaban cerrados. Se había quedado dormido y su respiración era regular. Ahora nada podía despertarlo. Fue fácil hacer esto. Durante el beso, una parte de la punta de su lengua se convirtió en un micelio suave y el coronel no pudo detectarlo. El dormido Lu Feng ya no pudo capturarlo, no pudo retenerlo. Anse sonrió. De hecho, Lu Feng nunca lo capturó. Anse comprendió esto de repente. Vete o quédate, tenía que decidirlo él mismo. Repentinamente. La visión de Anse se oscureció y el dolor golpeó violentamente. El último micelio también se rompió. Algo se estaba separando de él, como un humano perdiendo su brazo o un globo ocular. Sin embargo, no fue eso, no fue algo insignificante. La existencia de la espora era mucho más importante que las extremidades u órganos. Su cuerpo de repente se quedó vacío. Era una voz más profunda y vacía que la pérdida de la espora inmadura. Era como si su conexión con el mundo se cortara de repente. Lo más importante para él había salido y solo tenía un cuerpo roto y en descomposición. Era un caparazón de cuerpo. Anse de repente se sintió ahogado. En ese momento estaba convencido de que escuchó al destino susurrándole al oído como un demonio. Miró hacia adelante, levantando una mano temblorosa. Justo antes de este momento, pensó que tenía una opción.
realmente pensó que tenía una opción. Sin embargo, una vez que sucedió, descubrió que no tenía otra opción. Estaba completamente asombrado. La espora salió de su cuerpo y se sostuvo en su mano. Anse miró a la cosita blanca y finalmente logró sonreírle. Lo siento. Continuó, yo, ¿qué voy a hacer? ¿Quieres seguirme? Puede que no pueda apoyarte. El micelio de la espora acaba de tocarle las yemas de los dedos. Anse sabía que no entendía. Luego, al momento siguiente, el micelio de la espora se movió repentinamente lentamente en una dirección. Dejaron los dedos de Anse, cayeron sobre la superficie del uniforme negro de Lufend y continuaron arrastrándose hacia adelante. Anse miró esta escena. No era la primera vez que la espora hacía tal movimiento y Anse no pudo evitar sonreír. ¿Por qué te gusta tanto? La espora se detuvo en el borde de la mano de Anse y volvió a rascarse las yemas de los dedos, incapaz de hablar. Anse suspiró suavemente y lo colocó sobre el cuerpo de Lufend. Después de ser puesto abajo, usó su micelio suave para arrastrarse sobre el pecho de Lufend y entró espontáneamente en su bolsillo. Parecía feliz, como si hubiera querido hacerlo durante mucho tiempo. Anse vio esta escena. No podía entender por qué la espora estaba tan cerca de Lufend o por qué las cosas habían llegado a este punto. Sacó un trozo de papel de su mochila, lo colocó sobre la mesa de café y escribió en él. Es maduro y no es el mismo que antes. Puedes criarlo en un lugar donde siempre esté húmedo. Necesita mucha agua y le temen a los roedores e insectos. Si se está investigando, no deje que se lastime demasiado. No dejes que muera. Gracias por cuidarme todo este tiempo. Me voy. Dejando la nota a un lado, metió la mano en el bolsillo delantero del pecho de Lufend y sacó la botella llena con el agente de rastreo, abriendo la tapa. El líquido verde pálido se derramó y fluyó por el hueco del suelo. Finalmente, lo soltó y hubo un sonido claro cuando la botella se rompió contra el suelo. Como si tomara una decisión crucial, extendió la mano para quitar la insignia del pecho de Lufend y la colocó en su bolsillo. Tomó su mochila y echó un último vistazo a Lufend antes de salir de la habitación. Ponsonby lo vio y le preguntó, ¿qué vas a hacer? Anse respondió, saldré y veré qué pasa. Bueno. Ponsonby parecía haber recuperado un poco de calma. Sea consciente de su seguridad. Sí. Abrió la oxidada puerta de seguridad y dio un paso atrás. Luego miró hacia atrás en la habitación, mirando a través del esqueleto en el sofá hacia la puerta de la habitación de Lufend. La puerta gris parecía tener un llamado silencioso. Si fuera posible, si no tuviera preocupaciones, le hubiera gustado estar al lado de Lufend como la espora. Sin embargo, esto no era posible. Cerró la puerta y subió las escaleras. Las escaleras eran tan altas y su cuerpo parecía haber perdido toda la fuerza. Tardó mucho en subir al último piso y luego de atravesar la abertura, llegó a la azotea del edificio. Después de la lluvia, el aire afuera estaba terriblemente fresco. El campo magnético artificial había desaparecido durante unos días y la atmósfera era tenue. Ya cuando el faro aún estaba activo, escuchó a los científicos humanos predecir que el clima de este año sería extremadamente inusual y que el invierno llegaría al menos 3 meses antes. Se acercaba el invierno de su vida. En el momento en que su espora maduró, las instrucciones de sus instintos de vida brillaron y recibió las instrucciones del destino. Así como nunca vio el hongo que lo crió desde el momento en que aterrizó en el suelo, estaba condenado a no proteger su espora madura. El exterior estaba seco y los huracanes soplaban todo el tiempo. Los monstruos daban miedo y en el abismo, había monstruos roedores y monstruos artrópodos. La espora podría ser pisoteada accidentalmente por monstruos gigantes o verse afectada por la lucha. En el último momento, Anse solo pudo elegir creer en Lufend. Fue porque Anse iba a morir. La vida de un hongo no era muy larga. Ya era considerado uno de los más longevos. Todos tenían una misión y una vez que se terminó, completó el significado de estar vivo. Para un hongo, criar la espora era la única misión. Anse se estremeció levemente con el viento frío y abrazó sus brazos. Ya no había necesidad de sentir. Su cuerpo se estaba desmoronando. Había visto hongos muertos antes. Cuando caían sus esporas, su gorra se rompería gradualmente, se rizaría y luego se marchitaría. Finalmente, todos los tejidos, el micelio, el tallo y las raíces en el suelo, se fundirían en un charco de líquido oscuro. Entonces serían devorados por todo lo demás en el suelo. Comenzaría a experimentar el proceso que había presenciado innumerables veces. No sabía cuánto tiempo tomaría este proceso, pero debía ser pronto, antes de que la humanidad fuera completamente destruida. Anteriormente, realmente quería regresar a la base con Lufend, sin importar lo que sucediera después. Sin embargo, dejó que Lufend pensara que todavía estaba vivo en el desierto. El juez había visto demasiadas muertes. Había un jardín roto en el techo. Se sentó en el macizo de flores, abrazando sus rodillas mientras miraba hacia el este y miraba caer la noche y salir el sol. Este lugar no estaba demasiado lejos de la base.
La abeja solo había volado por un día. Fue como esperaba. Una vez que el sol brilló sobre la ciudad a través de la niebla de la madrugada, vehículos blindados pesados llegaron a la plaza frente a la comunidad. Deben haberles dicho claramente la situación porque tenían suficientes armas pesadas. Hasta cierto punto, era suficiente no tener miedo de los ataques de los monstruos. Por ejemplo, la enorme águila voladora revoloteó en el cielo y los miró fijamente, pero no se atrevió a moverse más. Las nubes grises, el águila voladora, la ciudad en ruinas y el convoy blindado eran como la escena de un sueño. El viento volvió a hacer un ruido agudo. Anse observó las figuras de Lufend y Once Bay salir del edificio. Después de una breve negociación con los militares, subieron al automóvil. Anse podía ver vagamente la figura del médico. Una vez que se cerró la puerta, el convoy se puso en marcha inmediatamente y abandonó las ruinas. Cuando Lufend se fuera, ¿miraría hacia atrás a la ciudad desde la ventana del auto? No sabría que el lugar al que iba Anse era el abismo. Volvería a la cueva y encontraría los huesos de Anse. Todo había comenzado allí y terminaría allí. Frente a todo lo que estaba destinado a morir, Lufend tenía el destino de Lufend y él tuvo su propio destino. Se terminó. Vehículo blindado. Capítulo 68. Felicidades. Estaremos de regreso en la base en 15 horas. Lufend preguntó, ¿cómo está la base? La distorsión causó pánico y confusión generalizados. Algunos de los instrumentos de precisión no se pudieron utilizar. Afortunadamente, el polo magnético artificial funciona correctamente. ¿Ocurrió la distorsión cuando fallaron los polos magnéticos? Sí. Lufend le dijo al médico, estos días, el sobreviviente y yo habíamos estado viviendo en una mina de magnetita donde no hay distorsión. Se debe al campo magnético. El campo magnético puede resistir la distorsión hasta cierto punto. El doctor explicó. En ese momento, el faro estaba en un caos. Nuestra última esperanza era intercambiar todos los resultados de la investigación con Dungeon Base, pero no obtuvimos nada. Toda su investigación se basó en genes biológicos. Luego accedí ilegalmente al canal de comunicación con el Instituto de Investigación. Lufend arqueó las cejas. Después de la discusión y de combinar algunas pistas, como cuando ocurrió la distorsión, pensamos que esto podría estar relacionado con el campo magnético. Por lo tanto, aumentamos temporalmente la fuerza de los polos magnéticos artificiales. Por el momento, nos hemos ganado algo de tiempo para sobrevivir. El médico se apoyó en el asiento del automóvil. Aún así, según la predicción, la distorsión aumentará gradualmente y nos vencerá en 3 meses. Hizo una pausa y miró el cielo gris en la distancia, así como el águila marrón flotando en el cielo. Es difícil imaginar que todos los esfuerzos que hicieron los humanos para sobrevivir desde la antigüedad hasta el presente sean en vano y para ser testigos del evento de la destrucción total de los humanos. Volvió a mirar a Lufend. Honestamente, estás mucho más tranquilo de lo que esperaba. ¿Cómo fuiste golpeado? Añadió, no sé qué tipo de especie es Anse, pero se las arregló para escapar de las estrechas defensas de la base. Es normal extrañarlo. Incluso si lo atrapas, no podrás retenerlo. No se preocupe demasiado. Lufend no habló. Simplemente extendió su mano. Una cosita blanda y nevada salió de su manga y la miró. Extrañamente, un suave pensamiento llenó su mente. Parecía haber regresado al momento en que Anse se quedó en silencio a su lado. Por la noche dormían juntos. Anse siempre le daba la espalda a Lufend, pero una vez que estaba dormido, se volvía y se apoyaba suavemente contra el pecho de Lufend. Por la mañana, no sabría por qué. Fruncía esas hermosas cejas y se volvía atrás. Entonces Lufend lo abrazaba por detrás. Resultó que estos fueron los días más memorables de su vida. El micelio blanco como la nieve estaba envuelto cariñosamente alrededor de su dedo. El doctor se quedó helado. ¿Cómo lo conseguiste? ¿Lo trajiste de vuelta? Sí. ¿Qué pasa con Anse? El médico habló muy rápido. ¿Lo mataste? La espora parecía asustada por la repentina voz fuerte de este hombre y se encogió de nuevo en la manga de Lufend. Luego, después de un tiempo, apareció de nuevo y se frotó amorosamente contra el cuello de Lufend. Lufend respondió, se fue. ¿Cómo puedes estar dispuesto a dejarlo ir? ¿Qué es exactamente? Los ojos del médico se agrandaron. ¿Puede protegerse a sí mismo? Lufend tocó la suave espora y no respondió. En la oscuridad, su perfil lateral era una silueta silenciosa. El doctor lo miró fijamente y de repente frunció el ceño. ¿Dónde está tu arma? El techo. Anse observó cómo el convoy desaparecía en la distancia antes de mover su cuerpo rígido y levantarse del macizo de flores. La fuerte lluvia de ayer lo había llenado de agua. En ese momento, algunas criaturas parecidas a filamentos se retorcían en el agua. Habían nacido ayer. Una vez que el cielo se aclarara, el agua acumulada pronto se secaría.
Poco después del nacimiento, se enfrentarían a la muerte eterna. Esto era cierto para todos los seres vivos. ¿Su espora vivirá más tiempo que estas criaturas muertas? Él lo esperaba. Hans esperó pacientemente una oportunidad. Una vez que el águila aterrizó, se subió a su espalda. El águila voladora no le prestó atención, tal vez porque era demasiado liviano y estaba desnutrido. Hans encontró un lugar para esperar en su espaciosa espalda cubierta de escamas, no de plumas. Había algunos tentáculos translúcidos entrelazados que crecían entre los huecos de las escamas. El águila cazó por la ciudad. Una vez que se tragó una enredadera que parecía carne y luchó con un monstruo gigante con alas de murciélago durante 30 minutos, perdió y abandonó este lugar. Hans estableció la dirección de su vuelo usando la estrella polar. Después de descubrir que la trayectoria se había desviado, se escapó. Absorbió los nutrientes del suelo durante una noche y dudó durante mucho tiempo antes de sacar una pistola negra y una docena de cartuchos de munición de su mochila. Esta pistola pertenecía a Lufeim, pero la encontró en su mochila después de que Lufeim se fue. El coronel a menudo daba por sentado las pertenencias de Hans, incluida la mochila, por lo que Hans especuló que dejó el arma aquí. Logró utilizar el sonido de los disparos para dibujar un monstruo con alas de mariposa como montura. 3 días después, aterrizó de nuevo. Mientras buscaba el próximo objetivo para montar, Hans se encontró con un monstruo extremadamente feo. Este monstruo tenía muchas características de los monstruos artrópodos y tomaba setas como alimento. Hans quería escapar, pero su cuerpo ya era muy débil. Justo cuando casi lo devoran, el arma de Lufeim lo protegió. Accidentalmente le disparó al abdomen blando del monstruo y cuando se detuvo por un corto tiempo, rodó hacia un arroyo fangoso y huyó. Hacía frío y los monstruos que tenían miedo del frío comenzaron a ir hacia el sur. Por supuesto, también se aprovecharon unos de otros en el proceso. A veces, no había rastros de vida en las llanuras y solo se podían encontrar 1 o 2 ganadores extremadamente grandes. A veces, las criaturas eran como un torrente negro, migrando hacia el sur. Hans se integró con ellos y fluyó corriente abajo. 10 días después, finalmente se subió a un pájaro que volaba hacia el sur. Después de más de 20 días sobre la suave espalda del pájaro volador, vio una gran y larga sombra en el horizonte, como una cicatriz en este mundo. Según los humanos, el núcleo del abismo era una zona de falla larga y estrecha causada por un terremoto de magnitud 8.0 durante el tiempo del desastre. Este lugar tenía una radiación extremadamente anormal y esto hizo que dieran a los innumerables monstruos terribles. La zona de la falla central se expandió hacia afuera y el norte del abismo era una vasta llanura cubierta por un denso bosque, lleno de todo tipo de hongos e innumerables monstruos durmientes. Hacia el sur había una enorme y ondulada sierra y cordillera. El pájaro llegó al borde del abismo. Estaba cansado y encontró un trozo de madera muerta para posarse y descansar. Las ramas se sacudieron de repente. Las plumas del pájaro se dispararon y sus alas vibraron mientras gritaba. No se sabía cuándo, pero unas densas enredaderas negras aparecieron en la madera muerta y ya se habían enredado firmemente alrededor de las patas del pájaro. El pájaro blanco como la nieve batió sus alas mientras era arrastrado al centro del árbol densamente ramificado. Su hermoso cuello estaba muy alto y su pico largo y puntiagudo se extendía hacia el cielo gris. Luego, las enredaderas se envolvieron alrededor de su cuello y se abrieron. La boca que tenía colmillos afilados mordió el cuello del pájaro. La sangre salpicó y el pájaro de 5 o 6 metros de largo se partió en 2, con pequeñas plumas esparcidas por el suelo. Hans sostuvo su mochila y aterrizó sobre las plumas del suelo. Se puso de pie y se paró en un suelo podrido donde fluía un líquido negro. Después de dar unos pasos, miró hacia arriba y vio al pájaro siendo devorado por miles de enredaderas. Luego, las vides se dispersaron contentas. El denso bosque, las enredaderas y los hongos gigantes se combinaron para bloquear la luz del cielo y el sonido de la lucha. Este era el abismo, un lugar donde se comían incluso los huesos de las personas. No había roedores ni artrópodos porque eran demasiado débiles, pero las criaturas que eran 100 veces más fuertes que ellos no eran invencibles. El suelo del abismo era tan nutritivo debido a toda la carne y la sangre en la que estaba empapado, lo que podría ser mientras florecía la población de hongos. Hans caminó por el lugar. El suelo estaba cubierto de musgo, ramas secas y hojas caídas, tan blandas que parecía un pantano. Las criaturas caminaban sobre él sin hacer ruido. Claramente sintió que la atmósfera del abismo había cambiado. Por lo general, las peleas de asesinatos ocurrían todo el tiempo y los monstruos poderosos a menudo paseaban por el bosque para patrullar su territorio. Sin embargo, hoy caminó un largo camino y solo se encontró con una pitón silenciosa. Todos parecían dormidos. Sin embargo, a Hans no le importaba el ir y venir de los monstruos. Contempló el interminable lugar donde ni siquiera el sol podía brillar. A su lado izquierdo había un hongo rojo oscuro de 10 metros de altura. Se encontraba entre varias piedras enormes y la mucosidad fluía constantemente de la tapa. El enorme cuerpo parecía estar respirando, subiendo y bajando mientras tomaba aire. Hans colocó un dedo en su tallo y sintió la textura que estaba envuelta en moco.
Nunca antes había visto un hongo así. De repente, sus ojos se llenaron de miedo mientras miraba a su alrededor en todas direcciones. Sus pupilas se encogieron y su cuerpo estaba frío. Estaba temblando. No podía reconocerlo. No lo reconocía. Al momento siguiente, su respiración era agitada mientras corría a trompicones a través del denso bosque. Este era el abismo, con suelo empapado de sangre, pantanos con aguas negras y monstruos mirando en secreto. Era el abismo, pero ya no era el lugar familiar de sus recuerdos. El abismo era tan grande. ¿Cómo podría encontrar su hogar original? Trató de recordar los hongos característicos en los que se basó para recordar la ruta. Por lo tanto, siguió caminando, buscando constantemente mientras usaba sus piernas y micelio. Sin embargo, después de un día, después de la noche y por la mañana, todas las llanuras parecían iguales y todas las cuevas estaban vacías. No había pistas ni un lugar familiar. No sabía cuántas puestas de sol vio y cuántas veces se sintió decepcionado por una cueva vacía. No sabía cuánto tiempo había pasado, pero no podía moverse y su micelio ya no era tan suave y flexible como antes. Se derritió y se rompió, su cuerpo humano se volvió extremadamente débil a medida que su vida se consumía. En un lago tranquilo, un ratán muerto lo hizo tropezar. Piedras afiladas cortaron sus rodillas y palmas. Se arrodilló en el suelo, enterrando su rostro en sus palmas mientras temblaba. No podía encontrarlo, no podía encontrar la cueva. La vida de un hongo era de solo una temporada. El viejo murió mientras que el nuevo crecía. La apariencia del abismo cambió con las nuevas generaciones de hongos. El camino que recordaba todo este tiempo ya no existía. Miró desesperadamente el cielo cubierto de hongos y madera muerta. No sabía que las cosas serían así, tan crueles. Lu Feng tenía razón. No sabía qué tan grande era el mundo. No podría encontrarlo a menos que su vida fuera eternamente larga. Sin embargo, era un hongo y se estaba muriendo. Estaba destinado a morir camino a la cueva. Nada en el mundo es eterno. Ni siquiera su juramento inicial. Lágrimas saladas fluyeron por las pequeñas heridas de su rostro causadas por las espinas. El dolor era agudo, pero estaba lejos de la desesperación en su corazón. Jadeó mientras miraba el charco silencioso. Estaba en trance. Hubo un sonido en el agua, una frecuencia indescriptible pidiéndole que se fuera y el mundo entero se volvió borroso e irreal. Salta, salta, todo habrá terminado. No habría más felicidad ni dolor. Se fue a la orilla del lago paso a paso bajo el hechizo de esa llamada. El agua estaba tan clara que reflejaba su apariencia. Él y Anse se parecían tanto que cuando las olas de agua desdibujaron su contorno, Anse parecía ser quien lo llamaba. Nació sin saber nada y moriría sin saber nada. En el abismo, en este triste lugar. Como si se hubiera tocado un interruptor en su memoria, una voz de repente llenó sus oídos. Era su propia voz. Ahí, en la triste altura, dijo suavemente la voz. Maldito, bendíceme ahora con tus lágrimas feroces, te lo ruego. No entres gentilmente en esa buena noche. No entres gentilmente en esa buena noche. Él había preguntado, ¿qué significa? Lin Suo, el maestro del jardín del Edén, había respondido, no aceptes la destrucción con gentileza. Después de una breve pausa, las palabras cambiaron de nuevo. Aunque camino por el valle de sombra de muerte, no temo mal alguno, porque tú estás conmigo. Le estaba recitando suavemente un poema a alguien. Ese día, caminaron juntos un largo camino y no sabían que se encontrarían frente a ellos. Ese día, en el desierto, ese hombre caminó con él en la oscuridad mientras soplaba el viento antiguo. ¿Qué había estado pensando esa persona entonces? Frente al destino que le contó su eventual desaparición, ¿esa persona sintió la misma desesperación? ¿Cómo siguió? Él. Anse bajó la cabeza y descubrió que de alguna manera se había quitado la placa de juez. Los bordes afilados de la placa le picaron la mano ya ensangrentada. El trance ilusorio retrocedió repentinamente y dio unos pasos hacia atrás. Pensó, ¿qué estaba yo haciendo? Tenía un fuerte dolor en el tobillo. La piedra que acababa de cortarle la palma le había golpeado el tobillo. Se inclinó para apartar la piedra gris afilada, de modo que otras criaturas no tropezaran con ella. Entonces, de repente, encontró algo. Había una marca de carbón oscuro en la piedra, como si hubiera sido escrita con una rama de árbol quemada. Se dibujó una flecha torcida y fea que apuntaba al sureste. Cayó profundamente en sus pensamientos. Con su conocimiento limitado, no había criaturas en el abismo que pudieran dibujar flechas. Esta extraña piedra gris parecía haberla visto una o dos veces en otro lugar del abismo. Estaba tan concentrado en encontrar la cueva que no había prestado atención. Miró a su alrededor y finalmente eligió ir en la dirección indicada por la flecha. Después de caminar un buen rato, otra piedra gris apareció abruptamente en el suelo plano, medio enterrado en el suelo y medio expuesto. La parte expuesta tenía una flecha dibujada.
Anse siguió caminando. No eran solo las piedras grises las que estaban marcadas. A veces, había marcas en los troncos de los árboles o huesos blancos. Después de 5 días, descubrió que caminaba al sur del abismo, caminando cerca de las tierras altas. El entorno de las tierras altas era seco y duro, por lo que pocos monstruos irían ahí. Sin embargo, el mismo día, no pudo encontrar ninguna otra piedra. Se quedó sin comprender bajo un árbol, tratando de mirar a su alrededor y preguntándose si se había equivocado de camino. Repentinamente, una pequeña piedra golpeó su hombro. ¿Estás perdido? La risa de un hombre se escuchó detrás de él. Anse se volvió hacia la dirección de la voz del hombre. Un hombre alto, esbelto y guapo de cabello oscuro estaba junto a un árbol, sosteniendo una piedra gris en su mano derecha y guiñándole un ojo. La señal de camino está aquí. No lo he puesto todavía. Mirándolo, Anse frunció el ceño lentamente. «Tandlan», gritó un hombre. «¿Me reconoces?» El hombre sonrió de manera desinhibida. «No te he visto en la base». «Yo tampoco te he visto». Anse habló después de confirmar la apariencia del hombre. «Conozco a Haber». En el momento en que se mencionó el nombre de Haber, la sonrisa casual desapareció del rostro del hombre. TL nota. Para aquellos que no lo recuerdan, Changlong es el nombre del hombre que inspiró al muñeco de Haber al comienzo de la novela. Capítulo 69. Haber. Tandlan murmuró el nombre. Él. Pareció quedarse sin palabras. Fue solo después de una docena de segundos que volvió a abrir la boca, su voz un poco ronca. ¿Él está bien? Anse recapituló sus recuerdos de Haber. Durante el tiempo en que la marea de insectos rugió y el Distrito 6 fue bombardeado, Haber estaba en una misión fuera de la ciudad. Fue un acierto. No solo evitó el exterminio de la ciudad exterior, sino que también evitó ser arrestado por Lu Feng por robar ilegalmente la información de un juez. Más tarde, llevó al equipo de regreso de manera segura y fue recibido por la ciudad principal. Entonces, el legendario capitán mercenario conoció a Lu Feng. Él y el coronel llevaron el avión PL-1109 a la base de la ciudad subterránea para ser rescatados. Cuando Anse estaba en la mina, él y Lu Feng charlaban ocasionalmente. Según Lu Feng, Haber y Lu Feng habían completado la tarea de rescate y regresaron a salvo juntos. Él está bien, respondió Anse. Los párpados de Changlong bajaron y pareció sonreír. No preguntó nada más y solo dijo, eso está bien. Anse miró a Tandlan. La primera vez que supo de esta persona fue en la tienda de Jefe Shou cuando vio un muñeco bellamente hecho, casi real. Jefe Shou dijo que fue hecho por Haber, quien gastó la mitad de sus activos. Haber era el capitán del equipo mercenario más legendario de toda la ciudad exterior. Tandlan era el vicecapitán con el que tenía una amistad de vida o muerte y que no regresó después de una aventura. Ni siquiera se encontró el cadáver. Junto al muñeco había una etiqueta con varios datos. La primera línea era el nombre, Tandlan. Ahora el Tandlan vivo estaba parado frente a Anse. Estaba a salvo y no parecía que hubiera sufrido ninguna lesión. De hecho, había sobrevivido en las profundidades del abismo asolado por la crisis y vivía muy bien. ¿Sobreviviste? Anse preguntó, ¿por qué no regresaste? Un indicio de una sonrisa impotente llenó los ojos de Tandlan. No puedo volver. Con eso, enterró la piedra marcada en su mano en el suelo. Tengo un mapa para poder regresar. Anse le dijo. ¿Lo necesitas? No, no lo necesito. Tandlan declaró, ya no soy humano. Anse. Tandlan sonrió y sacó una daga reluciente, tallando una flecha en el árbol junto a él antes de preguntar. ¿Sabes lo que estoy haciendo? Anse respondió, no lo sé. Después de ser infectado, la mayoría de las personas son desafortunadas y se convierten completamente en monstruos. Por otro lado, hay uno de cada 10.000 personas que son más afortunadas y, a veces, son como personas. Les estoy mostrando el camino a aquellos que tienen suerte, como cuando me mostraron el camino por primera vez. Anse no habló. Descubrió que tenía la habilidad especial de identificar a una persona que quería contar una historia. Sin embargo, la historia de Tandlan fue corta. Ese día, Haber y yo tuvimos una pequeña discusión. Quería profundizar mientras yo pensaba que era hora de volver. En resumen, no fue agradable. No lo vi esa noche y estuve vigilando en otro auto. Siempre hay cosas en el abismo. A las 12 en punto, nos encontró un monstruo. Nunca había visto algo tan peligroso. Tandlan terminó de marcar la flecha y guardó su daga, su voz clara y aguda. Advertí a los demás y llevé al monstruo en la otra dirección. Más tarde morí. Debería haber muerto miserablemente. No sé por qué, pero me desperté de nuevo y me convertí en algo muy poderoso. Estoy fusionado con el monstruo, pero todavía estoy despierto.
Jugó con la daga y habló con Anse. ¿Qué pasa contigo? Anse reflexionó sobre la redacción. En ese momento, Changlong volvió la cabeza violentamente. Sus ojos se dispararon hacia el centro del bosque como una flecha. Un crujido había venido de allí. Le susurró a Anse, vete. En el momento en que terminó de hablar, una enorme sombra negra emergió del bosque. El brazo de Anse fue atrapado y Tang Lan lo colocó sobre su espalda con una fuerza indiscutible. Al momento siguiente, hubo un gran crujido y un par de alas negras se extendieron desde la espalda de Tang Lan. Anse de repente dejó el suelo. Detrás de él, las garras del monstruo parecido a una montaña golpearon hacia abajo, pero Changlong voló más rápido, dejando atrás el denso bosque casi instantáneamente. Mirando hacia abajo, todo en el suelo se hizo más y más pequeño a medida que se elevaban mientras las altas montañas del sur se acercaban. Le preguntó a Tang Lan mientras el viento soplaba hacia él, ¿a dónde vamos? El viento se hacía más fuerte y su voz se fue volando. En medio de esto, Tang Lan le preguntó, ¿alguna vez has oído hablar de la facción de fusión? Llevó a Anse más y más alto, acercándose gradualmente al pico más alto de la montaña. A medida que el cielo se acercaba, las tierras altas brillaban con un rojo dorado al reflejar el sol poniente. Un edificio blanco en la cima de la montaña emergió gradualmente en la unión del cielo y el pico de la montaña. Lo primero que llamó la atención de Anse fueron las dos torres cilíndricas blancas con una apariencia suave. Estaban divididos en dos extremos y conectados por líneas en el medio. Entre las dos torres blancas estaba el cuerpo principal del edificio, un edificio ovalado de baja altura de 3 pisos, flanqueado por edificios auxiliares y varios otros edificios dispersos. El espacio abierto frente al edificio principal estaba lleno de todo tipo de dispositivos extraños. Detrás del edificio había un terreno llano con docenas de altas torres de generación de energía eólica. Las 3 turbinas eólicas, blancas como la nieve, giraban rápidamente con el viento aullante. Una enorme enredadera de color verde oscuro se dividió en docenas de hebras y rodeó todo el terreno del edificio. Sus ramas se colocaron sobre la cerca y la torre blanca. Cuando Tang Lan llevó a Anse al suelo, una enredadera se acercó y los olió antes de dejarlos. Las enormes alas negras en la espalda de Tang Lan se retrajeron lentamente hacia su cuerpo. El cuerpo de Changlong tembló ligeramente y sus puños se cerraron. Algo de dolor apareció en su rostro. Anse miró sin parpadear hasta que Tang Lan volvió a abrir los ojos. A primera vista, los ojos de Tang Lan eran oscuros e inhumanos, pero se recuperó en 3 segundos. Tang Lan explicó, el proceso de conversión es un poco confuso e incómodo, pero soy realmente afortunado. Miró la vida, este tipo ya no puede ser humano. Anse miró la vida. ¿Tiene una conciencia humana? Algunos. Tang Lan dio un paso adelante y Anse lo siguió. El fuerte viento en la montaña hizo volar sus ropas mientras se acercaban gradualmente al edificio blanco más antiguo del centro. A las 6 de la tarde era cuando la puesta de sol estaba en su apogeo. En el cielo del suroeste, las nubes caían mientras un enorme sol rojo ardía mientras se hundía. La luz roja dorada iluminaba la puerta abierta y la figura de pie en el medio. Anse no tenía muy claro la edad de este humano, excepto por el hecho de que el hombre tenía al menos la misma edad que Jefe Shou. El humano tenía al menos 60 o 70 años. Sin embargo, no mostró ninguna postura envejecida. Anse se acercó y vio que vestía un traje negro y una camisa gris plateada con pajarita. Su cabello blanco estaba cuidadosamente peinado hacia atrás y su rostro se había vuelto más tranquilo y amable con el paso de los años. Tenía suaves ojos azul grisáceo. Estos ojos hicieron que Anse sintiera que esta persona había visto todas las tormentas y cambios en el mundo. Señor. Tang Lan se paró frente al hombre y su voz era respetuosa. Traje a un nuevo miembro. El hombre sonrió y miró a Anse. Esos ojos azul grisáceo no pudieron evitar dar a la gente una sensación de cercanía. Anse lo miró mientras extendía su mano derecha hacia Anse. Anse vaciló por un momento antes de estrechar la mano en una postura ligeramente oxidada. La palma de la otra persona estaba tibia y seca, mientras que su movimiento de apretón de manos era suave pero poderoso. Bienvenidos al Instituto de Investigación Hailen. Nos tomamos la libertad de llamarnos la quinta base de la humanidad. El hombre dijo. Soy Polly Joan. Capítulo 70. Puedes llamarme Polly o Joan, como quieras, dijo Polly Joan. Era educado y amable, con ojos azul grisáceo como un océano apacible, el mejor anciano en las historias humanas. Anse les dijo su nombre. Eres joven. ¿Eres de la base norte? Anse asintió. ¿Cómo te volviste así? Polly Joan llevó lentamente a Anse al edificio blanco mientras preguntaba. El suelo estaba muy liso. Al parecer, alguien lo cuidó bien. Tang Lan dio un paso adelante y estiró el brazo para ayudar a Polly, pero Polly solo agitó la mano. Yo. Hubo una ola en su visión cuando Anse miró lentamente a su alrededor. El interior de este edificio blanco era un gran salón.
Tenía 3 pisos en total, pero la parte central de estos 3 pisos no estaba separada por capas como un edificio ordinario. Más bien, estaba abierto. Una escalera de caracol subía en espiral y, cuando se veía desde el vestíbulo, se podía ver directamente la cúpula translúcida. En este momento, algunas criaturas se reunieron en el segundo y tercer piso, mirándolo desde arriba con ojos curiosos. Había alrededor de 40 criaturas, la mayoría de las cuales tenían características humanas o podrían considerarse un tercio de humanoides. Un tercio de ellos eran exactamente iguales a los humanos y un tercio eran criaturas con las características biológicas de los humanos. Por ejemplo, un caballero en el segundo piso cuyo rostro estaba cubierto de cabello gris-negro. También había una persona en el tercer piso cuyo cabello era como enredaderas rizadas que se movían ligeramente. El resto del tercio eran como monstruos o algo extraño. Por ejemplo, un montón de carne podrida colgando de la barandilla del segundo piso. No te harán daño, le dijo Polly John a Anse. Si algunos de ellos pierden la voluntad y se salen de control, los demás lo controlarán. Mientras hablaba, Anse podía sentir que los ojos de estos humanos deformados no eran los ojos fríos de las bestias y podía comprender el significado en ellos, curiosidad o escrutinio. No había crueldad en absoluto. Todos estamos infectados, todos somos especies heterogéneas. Afortunadamente, hemos conservado parte de nuestra voluntad y el señor Pali nos unió. Tang Lan le dio unas palmaditas en el hombro. Intentaremos controlarnos y no matar a otros, solo lucharemos contra los monstruos de afuera. Aquí no hay un tribunal de primera instancia. Usted puede descansar seguro. Polly John tosió un par de veces antes de decir, los miembros del instituto no tienen jerarquía. Nos cuidamos unos a otros, el fuerte protege al débil. Te invitamos a unirte a este hogar. Anse retiró lentamente la mirada. Gracias, susurró. Tang Lan le preguntó cómo se había vuelto heterogéneo. Después de un momento de vacilación, Anse respondió, ¿seguía a un amigo? Sabía que este era un lugar donde vivían juntas especies heterogéneas, pero aún era diferente a la gente de aquí. Eran humanos infectados por monstruos y él era un hongo, por lo que tenía que ocultar su verdadera identidad. Esto significó que contó la historia de Anse, que llegó al desierto, resultó herido y luego. Me volví así cuando me desperté. Lo combinó con la historia de Tang Lan e inventó tal mentira. ¿Hay lugares que sean diferentes a los humanos? No. Entonces debes tener algún tipo de variación polimórfica completa. Pali lo miró gentilmente y le preguntó, ¿sabes con qué te fusionaste? ¿O puedes controlar tu transformación? Anse lo pensó y negó con la cabeza. Esto no es común, reflexionó Pali. ¿Cómo sobreviviste al abismo? Nada me atacó, respondió Anse con sinceridad. Pali lo pensó. Justo cuando Anse pensaba que lo iban a torturar severamente, Polly John abrió la boca. Eso se puede explicar. Anse se preguntó, ¿cómo? Las criaturas del abismo, así como otras especies poderosas, parecen tener otro sentido. A veces no juzgan la identidad racial de otros monstruos usando la apariencia. Un poderoso monstruo polimórfico puede convertirse en un ratón, pero otros monstruos aún pueden sentir su enorme poder de ataque y evitarlo. Pali Joan hizo una pausa antes de continuar. Si realmente no están interesados en ti, entonces esto prueba que te has incorporado con algunos genes poderosos o que no eres parte de su dieta. Eres especial, dijo. Anse susurró, no lo sabía. Realmente no lo sabía. Los hongos en el abismo eran tan peligrosos como los animales en el abismo. Eran altamente tóxicos o estaban llenos de una niebla ilusoria que podía volver locos a los animales. Ya era un milagro producir un hongo tan pequeño e inofensivo en la jungla de hongos venenosos. Incluso tenían su propio sentido de independencia. Pali le dijo, todos los miembros del instituto tienen diferentes variaciones. Si quieres, puedo investigar un poco sobre ti de una manera que no te haga daño. Anse estuvo de acuerdo. No tenía ninguna razón para no prometerlo. Luego Polly Jean le hizo algunas preguntas. No preguntó más sobre el proceso de mutación. Más bien, le preguntó a Anse cómo le había ido en la naturaleza, si sufría, si le tenía miedo a algún animal y si había nuevos hábitos después de los cambios genéticos. Parecía ser solo un anciano que se preocupaba puramente por Anse. Sin embargo, después de reconocer su identidad no humana, Anse todavía les temía a los investigadores humanos. No se atrevió a estar cerca de Pali mientras respondía las preguntas una por una. También tenía un conocimiento preliminar del estado del instituto. El primer piso del instituto era el vestíbulo, el laboratorio y la sala de instrumentos. El segundo piso era habitado por humanos con variaciones animales y el tercer piso era para las variaciones vegetales. Pali registró los datos experimentales mientras algunas personas mantenían el equipo, algunas cultivaban papas en la parte trasera y otras se encargaban de la caza. Los responsables de la caza eran los infectados con monstruos extremadamente feroces como Tang Lan. Mientras cazaban, colocaban señales de tráfico en todas partes. Nadie podía entender las señales de tráfico aparte de los humanos.
Las direcciones indicadas por las señales de tráfico eran para especies heterogéneas que regresaban a casa y no se limitaban al abismo. Tanglan dijo que este lugar estaba relacionado con la facción de fusión, pero la gente aquí no era el producto de una fusión deliberada. Más bien, fueron asesinados en la naturaleza y, afortunadamente, conservaron algo de conciencia humana, siguiendo las señales de tráfico hacia el instituto. El médico dijo que esta era una probabilidad de 1 en 10.000. La incorporación de un nuevo miembro era algo para celebrar. El instituto preparó específicamente una parte de bienvenida para Anse. El alimento principal era la sopa de patata y tocino hecha por un arbolito heterogéneo. ¿Te gusta beber patatas? El hombre sirvió la sopa en un tazón y se la entregó a Anse. Su voz era un poco ronca, como una corteza áspera que se frota. Anse alcanzó el plato de sopa caliente. Lo sopló y la cálida niebla blanca cubrió su rostro. Me gusta. Gracias, dijo. Entonces lo haré mañana. El hombre lo miró. ¿Cuántos años tienes? 19 años. Entonces llámame tío. Tienes la misma edad que mi hijo. Vive en el distrito 7. ¿Dónde vives? Distrito 6, el hombre dijo, no lo he visto en 5 años. Su nombre es Bai Ye. ¿Lo conoces? Anse negó con la cabeza suavemente. Ojalá esté bien. Este fue el final de su conversación. Durante la comida, la gente del instituto se sentó en círculo, independientemente de su posición. Pali Yan se sentó entre ellos y todos estaban cerca de él. Estaban igualmente cerca de Anse. Durante la comida, al menos 10 personas tomaron la iniciativa de hablar con Anse. Algunos de ellos eran mercenarios de las afueras de la ciudad y algunos eran soldados de la base. Sentían curiosidad por el proceso de su variación y le preguntaron qué estaba pasando en la base, o si había visto a sus propios familiares o amigos. Anse no les dijo que la ciudad exterior había sido abandonada. Simplemente dijo no los he visto y no lo sé. Tenía una especie de sentimiento de melancolía, pero ninguna noticia parecía más reconfortante para el corazón humano que la verdadera respuesta. Al final de la comida, Tanglan llevó a Anse a una habitación vacía. Un joven con plumas en el cuerpo trajo una colcha a la habitación. Se secó ayer. Se ofreció a ayudar a hacer la cama. Hace frío por la noche, así que recuerda cerrar la ventana. Gracias. Anse le dijo. Al igual que el tío de hoy que le dio la comida, la amabilidad del joven lo hizo agradecido y un poco confundido. Después de hacer la cama, el niño sacó una fruta roja de su ropa y sonrió. Te daré algo de comer. Después de eso, sacó un trozo envuelto de carne seca. Esto es dado para ti por todos. Anse lo tomó. La carne seca era muy pesada. No sabía cuáles eran los estándares de vida del instituto, pero en esta época, la carne seca era preciosa sin importar el lugar. Gracias. Es demasiado para mí terminarlo. Cómelo lentamente. Tanglan, que estaba detrás de él, sonrió y extendió la mano para arreglar su cuello. Daremos regalos a todos los recién llegados. Encontré este lugar hace un año y todos fueron muy amables conmigo. Dijo el joven. Es muy difícil ser heterogéneo en este mundo, esconderse de los monstruos y encontrar algo para comer por ti mismo. Recuerda que eres una persona y que no puedes volver a la base cuando sientas nostalgia. Solo ven al instituto. Habló mientras sonreía a Anse. Anse también le devolvió la sonrisa. No había viento en la habitación. Hacía mucho calor y las lámparas del techo brillaban intensamente. Anse sostuvo la cecina y recordó este mes de caminata por el bosque y el pantano del abismo. Fue como un sueño. El chico le dijo, no llores. Habrá un hogar en el futuro. Su tono era firme y cálido, como si tuviera una dependencia ilimitada de esta creencia. Esto era algo que Anse no había visto en la base humana. ¿Este es siempre el caso aquí?, preguntó. El chico se congeló al principio antes de reír. Te acostumbrarás pronto. En el momento en que terminó de hablar, se detuvo de repente. Se oyó un grito agudo y estridente en el pasillo.